un imán. Eso hemos visto también. Ya. Entonces, cuando Faraday movió, por ejemplo, un imán cerca a una bobina, entendimos de que inmediatamente si esa bobina tenía un foquito pequeño, el foquito se encendía. Y Faraday expuso diciendo de que al variar el flujo magnético generaba una corriente inducida, ¿no? Eso es lo que vimos, una corriente inducida. Ya Lenz posterior lo explica en la misma época, al mismo tiempo, podríamos decir así. Explica que por medio de la conservación de la energía, que cuando hay un efecto, ante un efecto debe haber pues algo que se opone. Y justamente ese que se opone viene a ser el campo magnético generado por la corriente inducida, también lo vimos. Pero hace un ratito notamos algo chévere, ¿no? Mire esto, por favor. Acá tenemos una espira y por acá tenemos un imán. Voy a dejar caer el imán. Si usted deja caer el imán, lo que voy a presenciar es lo siguiente, ¿no? Que, oye, ni bien dejamos caer el imán, lo que se va a generar por acá en el interior del imán es una corriente inducida. Y acá está la corriente inducida, ¿no? ¿Ve? Esta es la corriente inducida. Cuando usted deja caer el imán. Ah, mira, ve, qué interesante, ¿no? Esto es el campo magnético generado por el imán, ¿no? Muy bien. Y esta corriente inducida va a generar un campo magnético que se opone. Chan, chan. Ahí está el campo magnético generado por la corriente inducida. Pero si nosotros nos preguntamos acerca de la corriente inducida, esa corriente no es más que el movimiento de cargas, portadores de carga, llamado electrones. O sea, quiere decir que esta corriente se debe al movimiento de electrones en el interior del conductor. Pero si los electrones se están moviendo en el interior de un conductor, quiere decir que el movimiento de estos electrones ha sido causado por algo, y ese algo es un campo eléctrico. Entonces quiere decir que en el interior del conductor se está generando un campo eléctrico, ¿ve? Ya está. Y ahí está el campo eléctrico, que también es continuo. Ahí está un campo eléctrico, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos acá? Oye, este campo eléctrico generado en el interior del conductor, el cual permite el movimiento de los electrones. Ah, mira, ve. A la vez también vemos un campo inducido, ¿no? Un campo inducido que también es generado por la corriente inducida, que le vamos a poner un campo variable. Entonces, Maxwell va más allá de esto, ¿no? Porque lo que había encontrado Faraday era de que el campo magnético variable generaba en la espira una corriente inducida. Y esa corriente inducida, ya Lenz explica de que genera un campo magnético variable. Pero Maxwell va más allá, ¿no? ¿Y qué dice Maxwell? Maxwell dice que todo campo magnético variable en el tiempo genera también un campo eléctrico variable. O sea, quiere decir que este campo magnético variable del imán va a generar por acá un campo eléctrico variable. ¿Y qué dice Maxwell? Continúa. Y un campo eléctrico variable genera también un campo magnético variable. O sea, mira lo que está diciendo Maxwell. Maxwell plantea de que el campo magnético variable genera un campo eléctrico variable. A la vez, este campo eléctrico variable va a generar un campo magnético variable. Y si acá tengo un campo magnético variable, este campo magnético variable va a generar un campo eléctrico variable. Ahí está. Y como este es un campo eléctrico variable, este a su vez va a generar un campo magnético variable. Y así sucesivamente. Y a la propagación de los campos eléctrico variables se le conoce con el nombre de onda electromagnética. ¿Qué es una onda electromagnética?
La onda electromagnética es la propagación, ¿pero de qué? De los campos. ¿Qué tipo de campos? De los campos eléctricos y magnéticos variables. Ahí está. ¿Ve? Entonces, Maxwell nos plantea que la propagación de una onda electromagnética viene a ser la propagación de los campos eléctrico y magnético variables, ¿no? Ya lo que nos está diciendo Maxwell. Pero ¿quiénes generan ondas electromagnéticas? Para generar ondas electromagnéticas, basta con que el campo magnético sea variable o ya sea el campo eléctrico variable. O sea, para yo generar una onda electromagnética, uno de los dos necesariamente tiene que empezar a variar. Porque si él varía, inmediatamente genera un campo eléctrico variable. O viceversa también. Yo puedo tener un campo eléctrico variable y automáticamente se genera pues una onda electromagnética. Entonces la pregunta es, ¿quiénes pueden generar ondas electromagnéticas? Por ejemplo, si yo tuviera una carga y esa carga está en reposo, genera un campo eléctrico, pero es constante, continuo. Pero si de pronto empiezo a hacerla oscilar la carga, debido a las oscilaciones de la carga, esta carga va a generar un campo eléctrico variable en su entorno. Y debido a ese campo eléctrico variable, ya Maxwell dice, todo campo eléctrico variable genera un campo magnético variable. Y así, en forma viceversa, y sucesivamente. Y eso que se propaga en el espacio se le conoce con el nombre de onda electromagnética. Entonces, vamos a decir por aquí, las ondas electromagnéticas son generadas por la aceleración de las cargas. La aceleración de las cargas. ¿Ya? De las oscilaciones de carga. O sea, basta que haya una carga que estuviera acelerando, esa carga va a generar una onda de tipo electromagnético. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y si hubiera una carga que se mueve con velocidad constante, no, pues tiene que estar la carga necesariamente que acelerada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, las ondas electromagnéticas se van a propagar, pero antes de Maxwell, muchos intentaron medir la velocidad de propagación de la luz. Uno de ellos fue, aunque usted no lo crea, Galileo Galilei. Y la historia cuenta, ¿no?, que Galileo Galilei le dijo a su discípulo, hoy día nos toca medir la velocidad de la luz. ¿Sabes qué? Vas a ir a uno de los cerros por acá, te vas a parar en este cerro y yo voy a estar en el otro cerro. Muy bien. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Como estamos en plena noche, en oscuridad, no hay nada, entonces tú vas a agarrar la lámpara y la vas a prender y apagar cada cierto tiempo. Y yo voy a registrar los tiempos. O sea, voy a registrar esa luz de Galileo. Entonces el discípulo fue, tuvo que subir todo esto, 5 horas subiendo, llegó a la cúspide, ya está por fin. Galileo llegó por acá con su carruaje, listo, llegó. Galileo estaba acá tomando medidas y el discípulo inmediatamente prendía y apagaba cada cierto tiempo. ¿Cómo lo había dicho pues Galileo? Entonces, ¿qué hacía Galileo? Registraba los tiempos, ¿no? Registraba pues el tiempo en el cual visualizaba la luz. El discípulo prendía, apagaba, prendía, apagaba, prendía, apagaba. Es como decir, ¿no?, tengo mi linterna y usted, vamos a suponer que usted sea Galileo y que registre. Yo voy a agarrar por acá mi linterna, ¿no? Tac, 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 tac. ¿Ve? Cada cierto tiempo estoy prendiendo y apagando, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo pues el discípulo, ¿no? Prender, apagar, prender, apagar. ¿Cómo lo había dicho pues Galileo? Ya, muy bien. Galileo recogió los datos
Conclusiones de Galileo. ¿Cuáles fueron las conclusiones de Galileo? Lo que dijo fue, solo sé que la luz es muy veloz. Y eso fue lo que concluyó. En pocas palabras, fracasó en él la medición de la velocidad de la luz. ¿Ve? Solo sé que la luz es muy rápida, ¿no? Bueno, y muchos más llegaron pues a medir la velocidad de la luz. Y dentro de esas mediciones hubo quienes se acercaron al valor de la velocidad de la luz. Muy bien. Ahora, cuando Maxwell, utilizando pues las ecuaciones, justamente ecuaciones de las ondas electromagnéticas o ecuaciones de ondas, utilizando la ecuación del flujo magnético, flujo eléctrico, y combinando todas las ecuaciones, logra obtener que la velocidad de propagación de la luz, o perdón, de una onda electromagnética en el vacío es igual a 1 sobre la raíz de E sub 0 por mu sub 0. Y esto aproximadamente va a ser igual, vamos a averiguarlo. ¿Cuánto vale E sub 0? Es igual a 4pi. ¿Te acuerdas esto? De frente. Mu sub 0. Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Muy bien. ¿Te acuerdas esto, jóvenes? Tú sabes que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi E sub 0. Si él pasa arriba, él pasa abajo, y mira lo que obtengo. Es igual a 1 sobre 4pi abajo, constante de Coulomb, pero la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Si yo multiplico ambas expresiones, se estaría cancelando 4pi. Si él pasa abajo, mira lo que me sale. E sub 0, mu sub 0 es igual 1 sobre, se cancela el baja, 9 por 10 a la 16. Si lo volteamos, chan, chan, y saco la raíz de esta expresión, mira lo que me va a salir. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso fue lo que obtuvo, pues, Maxwell, ¿no? Maxwell obtuvo que la velocidad de propagación de una onda electromagnética está dado por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y mira lo que dijo Maxwell. Se impresionó cuando obtuvo esta relación. Se impresionó al obtener este valor. ¿Por qué se impresiona Maxwell? Porque la velocidad de la onda electromagnética se comparaba igual a la velocidad de propagación de la luz. ¿Y cuál fue la conclusión de Maxwell? Maxwell concluyó que la luz también es una onda electromagnética, ¿no? Entonces, eso fue lo que concluyó Maxwell, que la luz era una onda electromagnética. Entonces, mira por acá. Cuando las ondas electromagnéticas se propaga en medio, la velocidad se reduce, pero se reduce en un factor n, el cual se le conoce como índice de refracción. Índice de refracción. ¿Cuánto vale n? Es igual a la raíz E sub r por mu sub r. Ahí está. Esto es la constante dieléctrica relativa al medio y la constante magnética relativa al medio. ¿verdad? Se depende de las propiedades magnéticas y eléctricas del medio. Lo voy a poner por acá. El cual, es decir, miren, el factor se le conoce como índice de refracción. Siendo por acá, escúcheme por favor. Acá lo voy a colocar mejor. Imagínense que esto fuera un cristal. Puede ser el agua, puede ser aceite o un cristal cualquiera.
Ya está. Y acá está el vacío. Y por acá viene una onda electromagnética que puede ser el rayo de luz, que viaja a una velocidad c, que viene a ser 3 por 10 a la 8. Pero cuando él incide en este medio, la velocidad de propagación se reduce. Acá se reduce. Entonces la velocidad en este medio se va a calcular como c sobre n. ¿Ha visto? C sobre n. Se reduce en un factor n. ¿Qué cosa es n? Índice de refracción. Entonces n depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Eléctrica y magnética del medio. Muy bien. Ahora bien, ¿cuánto vale n? Este n siempre va a ser mayor o igual que ¿cuánto? Que 1. N siempre es mayor o igual que 1. Entonces ya sabemos, ¿no? En el vacío, la luz se propaga con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ya? En el aire, aproximadamente con 3 por 10 a la 8. Valor aproximado, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos las ondas electromagnéticas planas. Hemos dicho que, de acuerdo a lo que plantea Maxwell, que un campo eléctrico variable genera un campo magnético variable. Y un campo magnético variable genera un campo eléctrico variable. O sea, ambos están correlacionados. No puede existir uno sin la existencia del otro. Qué interesante, ¿no? Porque acá muchos estudiantes cometemos muchos errores. Y vamos a ver dónde está el error. Vamos a suponer que esto sea el campo eléctrico variable. Acá está el campo eléctrico. Aquí está la amplitud del campo eléctrico. Le voy a poner E sub 0, que es la amplitud. Muy bien. Entonces tenemos el campo eléctrico variable. Chan, chan. Ya está. Y por acá, de nuevo, el campo eléctrico variable. Pero ¿qué dice Maxwell? Que ante la presencia de un campo eléctrico variable, tiene que haber necesariamente un campo magnético variable. Y mira por acá el campo magnético variable. Este es el campo magnético variable. Ahí lo tenemos, ¿eh? Acá lo estamos colocando. Ya está. Por acá, por acá, por acá. Y este es el campo magnético variable, ¿ven? Ya lo tenemos, ¿eh? Entonces, ¿qué decimos? Dime, la onda electromagnética, ¿qué cosa es? Está formado por dos ondas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas ondas ves acá? ¿Qué dices tú? ¿Está formado o estará formado por dos ondas? Jan, ¿qué vemos acá? Si estamos diciendo de que la existencia de uno es necesario para la existencia del otro, entonces quiere decir que uno no puede existir sin el otro. Por lo tanto, la onda electromagnética está formado por dos campos, pero más no por dos ondas. Todo esto de acá que tú ves, todo esto es una onda electromagnética. Todo esto, por eso que le llamas onda electromagnética. Tiene la formación de un campo eléctrico y un campo magnético. Te lo voy a poner por aquí. La onda electromagnética está formado por la propagación ¿de qué? De dos campos, eléctrico y magnético, ambos variables. Muy bien. ¿Qué más? Decimos además,
además, que ambos están en fase. Ambos están en qué? En fase. ¿Por qué están en fase? Ya que toman valores máximos y mínimos a la vez. Y mínimos a la vez. O sea, quiere decir que cuando el campo magnético es máximo, el campo eléctrico también tiene que ser máximo. O sea, por eso que llamamos que están en fase. Toman valores máximos, mínimos o cualquier valor a la vez. Relacionados, mira por acá por favor, ¿ya? Acá está. Esa relación del campo eléctrico y el campo magnético se va a relacionar. Relacionados por la velocidad de propagación de la onda. Entonces, ¿qué significa esto? Que la velocidad de propagación de la onda se va a escribir como E sobre B. Mira la relación. Es decir, cuando E es máximo, el campo magnético también será máximo. ¿Ves? Cuando E es mínimo, el campo magnético también tiene que ser mínimo. O sea, toman valores máximos y mínimos a la vez. ¿Qué más? Entonces, mucho cuidado, ¿eh? No hay dos ondas. Todo esto es una sola onda electromagnética. Entonces, la onda electromagnética no está formado por dos ondas. Todo esto de acá es una sola onda electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? No hay, pues, dos ondas, como aparentemente podríamos pensar. Una onda eléctrica y una onda magnética. No, porque la formación de uno genera la existencia de la formación del otro. Entonces tú no puedes separar ambos campos. Aunque me gustaría separarlos, no se puede. No podemos separar ambos campos. Muy bien. Entonces, las ondas electromagnéticas están formadas por la propagación de dos campos, eléctrico y magnético, ambos variables. Y a la vez están en fase. Ahora, hay algo interesante aquí también. Yo quiero encontrar la dirección de propagación de la onda. ¿Cómo encontramos? Para determinar el sentido de propagación de la onda, hacemos uso de la regla de la mano derecha, ¿eh? De la mano derecha. ¿Cómo es esto del uso de la regla de la mano derecha? Por ejemplo, miren acá por favor, ¿eh? Acá está. Ya tengo por acá está. Este es el campo eléctrico, este es el campo magnético. Si usted hace uso de la regla de la mano derecha, tendríamos que girar ¿de dónde a dónde? Giramos la mano del E hacia el B. Giramos la mano del E hacia el B. Giro la mano del E hacia el B. Y el dedo pulgar me va a indicar la dirección de propagación de la onda. Ya está. ¿Está listo? Lo voy a colocar por acá, girando la mano del E hacia el B, ¿no? Ya está. Estoy girando la mano del E hacia el B. Si giro la mano del E hacia el B, encuentro la dirección de propagación de la onda, ¿ya? Ya está. ¿Está listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos dónde está la dirección de propagación de la onda. Girando la mano de E hacia B. Sí. Muy bien. ¿Y cómo calculo o cómo se escribe la ecuación de la onda electromagnética? Lo vamos a representar mediante los campos variables.
el campo eléctrico se va a calcular como E sub 0, que es la amplitud del campo, multiplicado por el seno de kx más menos omega t. ¿De acuerdo a la función de onda? ¿Sí se acuerdan, verdad? En cambio, el campo magnético, la función del campo magnético sería B sub 0, seno de kx más menos omega t. Ya está. Estamos recordando la ecuación de la onda. ¿Cómo se calcula la velocidad de propagación de la onda? Waka. ¿Se acuerdan ustedes el waka waka? Muy bien. La velocidad de la onda se va a escribir como waka. Ahí es. O dividiendo E entre B. ¿Sí? Waka o E entre B. Que es la velocidad de propagación de la onda. Muy bien. Entonces la función de onda nos trae pues lo que usted ya conoce acá, datos acerca de la velocidad de propagación. A partir de acá también puedo calcular la longitud de onda, ¿sí? El K es igual a 2pi sobre lambda. El omega es 2pi por la frecuencia, siendo además la velocidad de la onda lambda por frecuencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Muy bien. Bien, estamos recordando, ¿eh? Estamos recordando lo que hemos visto en la parte de ondas mecánicas. Ahora, intensidad de radiación, o llamado también irradiancia, ¿no? ¿Cómo es con respecto a la intensidad de radiación? ¿Ustedes se acuerdan cómo calculábamos la intensidad del sonido? La intensidad era potencia entre el área, ¿se acuerdan eso? ¿Y cómo se calculaba? Ah, la intensidad era la potencia con la cual se propaga la onda entre el área, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenía una onda, perdón, una fuente sonora, y acá estaba pues el sonido, ¿no? Generando una esfera de sonido. ¿Se acuerdan ustedes eso? Y si yo quería calcular, por ejemplo, a una cierta distancia, calculaba el área. Bueno, estamos recordando acerca de la intensidad de sonido, ¿no? Recordando lo que hicimos, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre con la onda electromagnética? Se supone que debe haber una potencia, una intensidad de sonido, perdón, de radiación. Y acá lo voy a poner. Intensidad de radiación, ¿ya? Intensidad de radiación. Miren por aquí, por favor, ¿ya? El flujo de la radiación de la onda electromagnética está dado, acá lo voy a poner, ¿ya? Como es igual, o sea, la magnitud del flujo de radiación, como el producto de E plus B sobre mu sub c. Ya está. Como un producto vectorial E cruz B sobre E sub c, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero lo que queremos obtener acá es un valor medio, ¿no? Un valor promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor promedio o el valor medio, ¿no? Entonces, ese valor promedio medio de esta intensidad de radiación ¿sí? Entonces, queremos su valor medio o promedio, ¿no? Ustedes tienen el material a la mano, siendo su valor promedio, su valor promedio de la intensidad de radiación vamos a ver.
quiero el valor promedio, ¿no?, de esa intensidad de radiación, ¿ya? Del flujo de energía, pues. Este E se calcula como ¿qué? Como E sub 0 seno. Y este B como B sub 0 seno. Si tú multiplicas, tendríamos E sub 0 por B sub 0 seno elevado al cuadrado sobre mu sub 0, ¿verdad? Ya está. Pero si nosotros queremos un valor promedio, lo hemos visto pues en la parte de, esto de acá viene a ser la intensidad de radiación máxima. Entonces el valor promedio, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos potencia media, potencia máxima? Claro que si yo lo integro para calcular el valor promedio, el seno de todo esto me va a dar un medio. Ah, muy bien. Era entre 2, ¿no? Correcto. Entonces el valor medio, la potencia o la intensidad de radiación media, le voy a poner como I. La intensidad de radiación media se va a calcular como el I máximo sobre 2. La intensidad máxima. Esto de acá, el valor de esta intensidad o este flujo de energía también se le llama con el nombre de intensidad, pues. Entonces, si hablamos del valor máximo, esto de acá lo reemplazo allá y mira lo que me va a salir. Me va a salir como E sub 0 multiplicado por B sub 0 sobre 2 mu sub 0, ¿eh? Ya es. Ahora, cabe recordar ¿qué? Cabe recordar que el E es igual a C por B, pues. O E sub 0 igual C por B, ¿no? ¿Sí? Y lo voy a reemplazar. Quiero que me ayudes a reemplazar allá. ¿Cuánto sale, por favor, si lo reemplazas? Comenta. Comenta cuánto sale. Dilo, por favor. Si tú lo reemplazas, a ver, reemplazando, ¿qué me conviene reemplazar acá? Podía yo reemplazar, por ejemplo, el valor del campo, ¿no? Magnético. Sería, a ver, ¿cómo sería si lo reemplazo? Claro, voy a reemplazar esto acá, ¿ya? Entonces, reemplazando, acá de frente lo voy a colocar la ecuación, ¿ya? Intensidad media sería E sub 0 por B sub 0, pero E sub 0 vale, mejor esto lo mando allá, sería E sub 0 elevado sobre 2 veces C por mu sub 0. ¿Pero cuánto vale C? C es igual a 1 sobre la raíz de E sub 0 por mu sub 0. Creo que así. Puedo dejarlo así también. O dejarlo así nomás la expresión. ¿Sí? Podemos dejarlo ahí o voy a hacer algo más chévere, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la intensidad media? A ver, ayúdeme. Al reemplazar, ¿qué obtengo? ¿Sí o no que la intensidad media se va a calcular? Reemplazo esto, ¿ya? Sería B sub 0 elevado sobre 2 mu sub 0 por C. Ahí lo dejo, ¿ya? Ahí lo dejo. O también, esto de acá, lo mando a dividir, sería E sub 0 elevado sobre 2C por mu sub 0. Creo que así lo puedo dejar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. También. Ahora, aquí ya viene algo interesante, ¿no? Porque en los problemas no nos piden, en el último examen de admisión, no pedían calcular pues la intensidad de radiación, sino te pedían calcular el flujo, o perdón, la densidad de energía, ¿no? Entonces, voy a colocarlo por aquí, ¿eh? Densidad de energía.
¿Y cómo calculo la densidad de energía? Muy bien. Densidad de energía, de frente nomás, ¿ya? Densidad de energía. La densidad de energía, que lo voy a poner como un U, para que no se confunda como un sub 0, por favor, es igual a la energía por unidad de volumen. Energía por unidad de volumen. Muy bien. La densidad de energía es la energía por unidad de volumen, ¿ya? Que lo voy a poner así. Muy bien. Pero esto es la intensidad de radiación. La intensidad de radiación, el I, es la potencia sobre el área. No te olvides. La intensidad de radiación es la potencia entre el área. Pero esa potencia es la energía sobre el tiempo. Muy bien. Ahora te explico, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos, digamos, por acá, usted agarra un foquito y lo alumbramos contra una pared. Vamos a poner un láser, un pequeño láser por acá. Voy a encender esto. Ya está, ya lo encendí. Y lo voy a alumbrar contra la pared. Lo que voy a generar es, mira, a ver, si esto fuera un láser, genero pues un tubo, una especie de cilindro de luz. Cilindro, ¿no? ¿Sí? Estaría generando como una especie de cilindro, entonces. Se genera una especie de cilindro, ¿no? Acá bien, escúchame por favor. Te voy a explicar aquí, ¿eh? Al generarse una especie de cilindro, acá estaría la mancha luminosa, ¿no es cierto? Pero tiene un área, pues. Muy bien. Pero como aquí hemos encendido la lámpara hasta que llegue allá, sí o no, ha empleado un cierto tiempo. Muy bien. Eso significa que el recorrido de acá hasta acá sería C por T, donde C es la velocidad de propagación de la luz. Muy bien. La densidad de energía, tú ya sabes cómo se calcula la intensidad de energía o de radiación. La intensidad de la radiación se va a calcular como la potencia con la cual se emite entre el área. Muy bien. Y esa potencia no es más que la energía entre el tiempo. Energía sobre el tiempo, ¿verdad? Pero acá todavía está el área. ¿Y a qué es igual el área? Oye, este es el área. ¿Sí o no? Si tú multiplicas por C arriba y por C abajo, ¿qué me sale? CT. CT. Por el área por CT. ¿Qué me da el área por CTA? El área multiplicado por esta longitud me da el volumen. Entonces quiere decir, siendo toda esta expresión, el volumen. El volumen. El volumen que se forma, ¿no? Debido a la incidencia de la radiación. Pero mira lo que tengo acá. Tengo energía entre volumen. Y la energía entre volumen me da la densidad de energía, ¿no? Esto quiere decir que la intensidad de radiación se va a calcular como la densidad de energía por C. Esto es muy importante, ¿ah? Muy importante. En general, este de acá lo voy a llamar densidad de energía. De energía, ¿ya? Si usted se le ocurre reemplazar este valor de acá a acá, lo reemplazo. Mira, voy a reemplazar esto. Esto voy a reemplazar acá. Todo esto le coloco acá. Y se estaría cancelando el C. ¿Y qué obtengo? Que la densidad de energía debido al campo magnético se va a calcular como U sub C por el campo
magnético B sub 0 entre 2 mu sub 0. O también va a ser igual, esto lo reemplazo acá, implica, y esto sería C elevado al cuadrado. Y eso me va a salir el E sub 0 por el campo eléctrico elevado al cuadrado entre 2. ¿Qué significa esto? Significa que la densidad de energía está repartido tanto en el campo magnético como en el campo eléctrico. Y la densidad de energía, como se reparten ambos, y ambas partes van a transmitir o van a transportar la misma cantidad de energía. ¿Ven? Tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Aparte que están en fase. En el problema de examen de admisión vino esto, ¿no? Te daban de dato el campo, te daban de dato el E sub 0 y te pedían calcular cuánto vale la densidad de energía. Esto vino, ¿no? No para calcular la intensidad de radiación, ¿no? Solamente te pedían calcular la densidad de energía, ¿ya? Entonces, de frente, recuérdate esta expresión, ¿ya? Muy bien, ahora sí, continuamos acá. Problema número 1. Todos, por favor, en el problema 1, ¿ya? ¿Qué dice el problema 1? Comenten. Comenten, por favor, qué dice la 1. Una estación de TV emite una frecuencia de 90 MHz. La longitud de esta onda, perdón, la longitud, claro, me piden calcular la longitud de onda, ¿no? Comenten, por favor. En el problema 1 dice que una estación de radio emite una frecuencia de 90 MHz. Y me piden calcular cuánto vale la longitud de la onda electromagnética, ¿no? Me piden longitud de onda. Escúchame, por favor, problema 1. Mira, bien sencillo, recontra sencillo. ¿Qué recordamos? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho. Primero, la velocidad de propagación de la onda se calcula como lambda por frecuencias. ¿Ha visto? Eso es lo que hicimos. La velocidad de propagación de la onda es lambda por frecuencia. ¿Qué nos dice? Una estación de TV emite una frecuencia de 90 MHz. ¿Cuánto vale la velocidad de propagación de la onda? 3 por 10 a la 8. Lambda, la frecuencia es 90 mega, pero mega es 10 a la 6. ¿Cuánto vale lambda, por favor? 10 a la 7, vas a restar, 8 menos 7 sería 10 por 3, 30, 30 novenos. ¿Qué marcamos como respuesta? Calculador en la mano, ¿cuánto sale? La clave es, comenten por favor. Clave C, ¿no? ¿Qué dice la 2? Marque la secuencia correcta. Vamos a hablar del problema número 2. A ver, vamos a ver recontra sencillo esta parte. Y le tengo audio de los alumnos. ¿Hay audio para los alumnos? Sí. ¿Pueden activar sus audios, por favor? A ver, ¿pueden activar el audio? Problema 2. Mira lo que dice el problema 2. En el examen de admisión virtual nos sorprendió con esa pregunta, ¿no? Sobre la densidad de energía, ¿ya? A ver, ¿qué dice el problema 2? Todos, por favor, ¿ya? Dice, toda radiación electromagnética está conformada por la superposición de dos ondas, una debido al campo eléctrico y otra debido al campo magnético. Proposición número 1. ¿Qué dice la proposición número 1? ¿Será verdadero o será falso? Toda onda electromagnética. Acá viene la onda electromagnética. Toda onda electromagnética
Pregunto, ¿está conformado por la superposición de dos ondas? ¿Qué dicen ustedes? La onda electromagnética está conformado por la superposición de dos ondas. ¿Cuántas ondas hay acá? Dos ondas. Y hemos hablado de esto, ¿eh? Por favor. Eléctrico, magnético, y acá la velocidad de la onda, ¿no? Comenta. ¿Será verdadero o falso? La onda electromagnética está conformada por la superposición de dos ondas. Acá hay dos ondas. Hace un rato creo que hablamos de esto, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál era mucho cuidado? Que la onda electromagnética estaba conformada, oye, por la oscilación de dos campos. Dos campos, no son dos ondas. Lo digo acá, está conformada, ¿por quién? Por la oscilación, ¿oscilación de qué? De dos campos. Oscilación de dos campos. No dos ondas, mucho cuidado, no son dos ondas. Todo esto es una sola onda. Por eso que se le llama onda electromagnética. Porque está conformada por un campo eléctrico y un campo magnético. Pero lo vamos a poner por aquí. Está conformado por la oscilación de dos campos, eléctrico y magnético. Muy bien. Por lo tanto, la 1 sería falso, ¿no? La 1 es falso. ¿Qué dice la 2? Tanto la frecuencia como la velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas depende de las características del medio. Estamos recordando la parte de ondas. Vamos a recordar un poquito de ondas. Proposición número 2. Proposición 2. Recordemos la parte de ondas mecánicas también. La velocidad de propagación de la onda, escúchame, de la onda, en general, depende del medio. Depende del medio. En el caso de una onda electromagnética, la velocidad en el vacío se calcula como c. En cambio, la velocidad en medio cualquiera, que puede ser el agua, puede ser el aceite, en un cristal, se calcula como c sobre n. Esto depende de las características del medio. La velocidad de propagación de la onda depende del medio. ¿Ve? Muy bien. Depende de las características del medio. En cambio, la frecuencia no depende del medio, pues. No depende del medio. ¿De qué depende la frecuencia? Esta depende de la fuente que genera la onda, ¿no? De la fuente, ¿quién genera la onda? ¿Quién genera la onda? Ten mucho cuidado, muchísimo cuidado, ¿no? Cuando hablamos de quién genera la onda, cuando hablamos de la propagación de la onda. Muy bien acá. ¿Qué decimos entonces? La número 2. Tanto la frecuencia como la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas depende de las características del medio. No. ¿Quién depende de las características del medio? La velocidad de propagación. En cambio, la frecuencia no depende del medio. La frecuencia no depende del medio, pero sí depende de la fuente que genera la onda. Muy bien, entonces esta sería falso, ¿no? ¿Qué dice la número 3? Proposición número 3. ¿Qué nos habla de la proposición 3?
En una onda electromagnética, el hecho de que un campo magnético y el campo eléctrico sean perpendiculares significa que su diferencia de fase es 90 grados. A ver, ¿están desfasadas los campos eléctricos y magnéticos? Te pregunto, ¿qué dijimos en la parte teórica? Que tanto el campo eléctrico como el campo magnético están en fase. Toman valores mínimos y máximos a la vez. Aparte que el campo eléctrico y el campo magnético sean perpendiculares, ¿no? Eso sí, pero eso no significa que estén desfasados, ¿no? Si bien es cierto, escúchame, si bien es cierto que E y B forman 90 grados, ya, si bien es cierto que E y B forman 90 grados, estos siempre están en fase. Siempre están en fase. Ya que están relacionados, como quedan, con E sobre B igual C, ¿cierto? Muy bien, entonces sería falso. Ya que en esa proposición dice que están desfasados. No están desfasados, sino están en fase, ¿no? ¿Qué marcamos ahí? La E. ¿Qué dice la 3? ¿Qué marcarías en el problema número 3? Pregunta 3. Puro cuestiones teóricas. ¿Qué marca la 3? ¿Las ondas electromagnéticas pueden ser longitudinales? No. ¿Qué es una onda transversal? Cuando la oscilación es perpendicular a la onda. Eso lo hemos venido hablando desde onda mecánica, ¿no? Las ondas electromagnéticas son de tipo transversal. Mira cómo es la oscilación. Las oscilaciones son perpendiculares a la propagación de la onda. Entonces, esto sería falso, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. Proposición número 1. ¿Qué habla la proposición 1? ¿Qué decimos respecto de la proposición número 1? Vamos a hablar acá. ¿Las ondas electromagnéticas pueden ser longitudinales o transversales? No. Las ondas electromagnéticas son de tipo, ¿qué tipo? Transversal, ¿verdad? Transversal. ¿Y por qué es de tipo transversal? Transversal. Ya que las oscilaciones ¿de quién? De E y B son perpendiculares ¿a quién? A la velocidad de propagación, ¿no? Por eso es que es transversal. Entonces sería falso. No puede ser longitudinal, es transversal. ¿Qué dice la 2? Las ondas electromagnéticas se encuentran conformadas por la superposición de una onda magnética y otra onda eléctrica. ¿Así? ¿Qué dices? La onda electromagnética está conformada por la superposición de dos ondas. Oye, hemos hablado hace un rato también. ¿Qué dice acá? Está conformada por la oscilación de ¿cuántos campos? Dos campos, no son dos ondas. Todo esto de acá es una sola onda, pues. Por lo tanto es falso. La intensidad de la onda electromagnética depende de la fuente que la genera. Claro, pues, va a depender de la fuente que la genera. La intensidad, porque es potencia entre área, ¿no? Eso sí, ¿no? Es como que digo la energía, ¿no? Que se propaga, ¿no? Depende de la fuente, ¿no? ¿Sí? Va a depender de la fuente que genera la onda, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué marcamos ahí? La primera es falso, falso, verdadero sería, ¿no? ¿Sí? Falso, falso, verdadero. ¿Qué dice la número 4?
¿Qué marcas en la número 4? A ver, acá la 2 es falso y la 3 verdadero, ¿no? ¿Qué marcas en la número 4? ¿Qué marcamos en la 4? El campo eléctrico de las ondas electromagnéticas es muy pequeña, dado que, comenten, el campo eléctrico de las ondas electromagnéticas es muy pequeño, dado que, ¿verdadero o falso? No me digas que, oye, pero E es igual a B por C, pues ¿cómo va a ser pequeño, no? Vas a multiplicar, ¿sería verdadero o falso la proposición número 1? Comenten. Diga pues, jóvenes, proposición número 1. ¿Qué planteamos en la proposición 1? Es falso. ¿Por qué? Dice E y B están relacionados. Están relacionados. Inclusive, ¿ustedes se acuerdan en electromagnetismo? Claro, que era igual a CB, ¿no? A BC, a B por B, ¿no? Cuando se movía a velocidad constante, ¿no? En este caso, el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados por medio de C, que es la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Es velocidad por el campo, ¿no? Entonces sería falso, porque acá dice B sobre C. La relación es de C. La frecuencia de las ondas electromagnéticas es igual a la frecuencia de oscilación de las cargas de la fuente que las produce. Verdadero. ¿Qué dice acá? La frecuencia no depende del medio, pero sí depende de la fuente que la produce, ¿no? Entonces vamos a hablar del problema número 2. Proposición número, ¿ya? ¿Qué decimos? La frecuencia depende de quién, de la fuente, quien genera la onda, ¿no? ¿Quién genera la onda electromagnética? Si una carga oscila, con una frecuencia F, ella genera una onda electromagnética de la misma frecuencia. Por lo tanto, sería verdadero. Entonces, por eso que decimos, ¿no?, que la frecuencia depende de la fuente que genera la onda. Por ejemplo, si acá tengo una carguita y la hago oscilar, una carga, lo estoy oscilando, está generando una onda electromagnética de la misma frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una onda electromagnética de 400 nanómetros está en el espectro visible. Esto es verdadero, pero necesitamos saber por qué es verdadero la tercera proposición, ¿ya? ¿Por qué verdadero, profesor? Eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar a continuación del espectro electromagnético. Muy bien. Entonces, hablemos del espectro. Todos acá, por favor. Mira, todo lo que hemos avanzado, ¿ah? Vamos a hablar del espectro electromagnético, ¿ya? Espectro electromagnético. Muy bien. ¿Qué sucede? Que a medida que iban, el primero, claro, en descubrir pues la propagación de una onda electromagnética fue Hertz. Las famosas ondas hertzianas, que eran las ondas de radio. Esas ondas de radio, usted lo puede generar. Por ejemplo, si
yo agarro un cable pelado y agarro otro cable pelado y los acerco a una cierta distancia, voy a ver cómo se genera una chispa, ¿no? Entonces se va a generar una onda electromagnética. Oye, y tú lo vas a ver, una radiación, una onda. Es decir, la propagación de un chispeo de un punto a otro punto es una onda electromagnética. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del espectro electromagnético. ¿Qué se refiere de este espectro? A medida que se han venido descubriendo, se han venido ordenando el espectro de acuerdo a la frecuencia. Lo descubrieron, pues, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas o los rayos X, infrarrojos, pero todos ellos están clasificadas de acuerdo a su frecuencia. Está clasificado de acuerdo a la frecuencia. Muy bien, ¿cómo es esto de acuerdo a la frecuencia? Ahora te voy a explicar, ¿ya? Por ejemplo, las primeras ondas que usted conoce o que se conocieron fueron las ondas de radio, ¿no? Y acá lo voy a poner, ondas de radio. Estas fueron descubiertas por Hertz. De ahí se descubrieron las ondas llamadas microondas. De frente, ¿no? Microondas. Las microondas. De acuerdo a la clasificación de las frecuencias, tenemos también los infrarrojos. La luz visible, que también es una onda. Oye, la luz visible, ahorita me estás observando. Entonces, esa luz visible, con la cual de repente podemos visualizar en el día, durante la tarde, ¿no? Proveniente del sol, justamente también es una onda, ¿ve? Luz visible, que viene las microondas, infrarrojo, a ultravioleta. Ultravioleta. Después, tú sabes muy bien pues de las ultravioletas, ¿no? Que dicen, oye, ¿sabes qué? Ponte tu protector solar. ¿Por qué? Porque hay una emisión de radiación ultravioleta. Para que no te dé cáncer a la piel, ¿no? Tienes que colocarte tu protector, ¿no? Hay cierta cantidad de radiación ultravioleta en tal lugar, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado colocando el protector solar, ¿no? Que vienen los rayos X, cuando usted va a tomarse una fotografía, que es muy dañino. Y por último, los rayos cósmicos, que están contemplados los rayos gamma, por acá, ¿no? Muy bien, rayos cósmicos. Ahora, acá vamos a hacer una pauta. ¿Cómo se han clasificado los rayos? De acuerdo, pues, a la frecuencia. O sea, quiere decir que para allá aumenta la frecuencia. Cuando aumenta la frecuencia, aumenta, van a presentar, oye, podríamos decir también, más adelante vamos a relacionar esto, mayor energía, con respecto a la energía también. Entonces, ¿quiénes son los más dañinos acá? Los más dañinos son aquellos que van a presentar mayor frecuencia, ¿ya? Ahora, como la velocidad de la propagación de la onda se calcula como c por lambda, ¿qué va a ocurrir acá? A medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda va a disminuir. De para allá disminuye la longitud de onda. En cambio, a la izquierda aumenta. ¿Aumenta qué? La longitud de onda, ¿ya? Aumenta la longitud de onda. Entonces, ¿quiénes tienen mayor longitud de onda? Las ondas de radio, mayor longitud de onda, y de ahí va disminuyendo, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un pare en la luz visible. La luz visible, ya esto lo hizo pues Newton, ¿no? Con el famoso disco, ¿verdad?
Y la luz visible se puede descomponer, pues. Se puede descomponer en colores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los colores con los cuales se puede descomponer la luz? Empezamos por acá, empieza en el color rojo, y lo voy a colocar por acá, el color rojo. Ahí está. Vamos a descomponer la luz. Por acá tenemos el rojo. Chan, chan. Rojo. Ya está. Que está abarcando un promedio de 760 nanómetros. ¿Sí? De ahí viene color naranja. El naranja, naranjado, como lo quiera llamar. Naranja, naranjado, naranja. Después se va degradando del naranja que sigue, color amarillo. Acá lo tenemos el amarillo. Y se va degradando, ¿no? Amarillo. Voy a poner amarillo acá. Del amarillo se degrada todavía al color verde. Ahí está. Verde. De ahí viene el azul. Ahí tenemos el azul. Azul. Y por último nos acercamos al ultravioleta, que viene a ser el color por acá violeta. Espero que tenga un color de tiza violeta. Si tengo violeta por acá, bacán. Si no, ya caballero que fue. No tengo color violeta. Pero bueno, vamos a acercarnos nada más. Y vamos a suponer que esto sea el violeta, ¿no? Color violeta, ¿ya? Un color violeta. Entonces, este es el violeta. ¿Sí? Y ahí está la degradación. Y acá llega hasta 360 nanómetros. ¿Sí? Ahí están los colores. De 760 a 360 nanómetros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice acá en la pregunta, por favor? Dice una onda de 400 nanómetros, está por acá, ¿no? 400 nanómetros, está dentro, ¿no? Corresponde a la región del espectro visible, correcto, ¿no? Corresponde a la región del espectro visible, verdadero, verdadero. Problema número 5. ¿Qué marcamos acá entonces? Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Clave B, ¿no? La clave B. ¿Qué dice el problema número 5? La cantidad que mide el número de longitudes de onda, que hay una distancia 2pi, ¿cómo se le llama? Se le conoce número de onda, ¿no? Directo. ¿Qué dice la 6? ¿Qué dice la 6, por favor? No te olvides que el campo eléctrico y el campo magnético están en fase. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Están en fase, no te olvides. ¿Qué dice acá? La magnitud del campo magnético aumenta cuando la magnitud del campo eléctrico disminuye. ¿Verdadero o falso? Están en fase. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye, ¿no? Porque están relacionados, están en fase. Lo vamos a poner por aquí, la 6. ¿Qué dice la 6? Proposición número 1. Tanto el campo eléctrico como magnético están en fase. ¿Qué significa estar en fase? Que si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Tanto que como
B están en fase. Están en fase. Si uno aumenta, el otro también aumenta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y acá qué dice? Uno aumenta, el otro disminuye. No, pues. No. Eso así no. Así no es, ¿no es cierto? Si usted recuerda bien sobre la propagación de la onda electromagnética, acá lo tenemos, ¿eh? Ahí nomás. Y acá lo voy a poner así, ¿ah? Ahí está. Si él toma un valor máximo, él también va a tomar un valor máximo. Están en fase. ¿Ve? Están en fase. Ahí está. Están relacionados en fase, ¿no? Si él es máximo, él también es máximo. Si él es mínimo, el otro también es mínimo. Ya que están en fase. Desfasado sería pues que tomen valores distintos, ¿no? Pero eso no sucede. La onda electromagnética está conformada por dos campos. Y esos dos campos están en fase. Muy bien. Sería falso la 1, ¿no? ¿Toda carga en movimiento genera una onda electromagnética? No. ¿Cómo tiene que estar la carga para que genere la onda electromagnética? Genere una onda electromagnética. Comenta, por favor. Comenta. ¿Toda carga en movimiento genera una onda? ¿Qué dices tú? Para que las cargas generen ondas electromagnéticas, ¿cómo tiene que ser? Tiene que tener aceleración, muy bien. Tiene que presentar una aceleración. Y si tiene una aceleración, puede estar oscilando, puede oscilar, tiene aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Las cargas para generar ondas electromagnéticas no es simplemente que se muevan, no es simplemente que se mueva, sino que acelere, ¿verdad? Que acelere. Ya sea por medio oscilatorio, porque cuando oscila también está acelerando, ¿no? Si una carga está oscilando, es porque tiene aceleración. Entonces, esto sería falso. ¿Qué dice la número 3? La frecuencia de la onda electromagnética, ya hemos hablado de la frecuencia, cada rato lo mismo, ¿no? ¿La frecuencia depende del medio? ¿De qué depende la frecuencia? Supongo que lo habrás anotado también. La frecuencia depende de la fuente, no del medio. Por lo tanto, la 3 es falso. No depende del medio, depende de la fuente, ¿no? Muy bien. Problema número 7. ¿Qué dice la 7? Con respecto a la onda electromagnética descrita por la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a hablar por aquí. Te dan de dato la ecuación, ¿eh? La ecuación, problema 7. La ecuación dice que es igual a 10 seno. Voy a introducir el 200pi. 200pi x menos, introduzco 200pi, sería 450 por 10, 450 pi por 10 a la 8. Muy bien, P. Ya está. J, el campo eléctrico está en el eje J, o sea, el eje J es eje Y. Pues. Te pregunto, acá vamos a colocar ya. Esto es el eje X, eje Y, eje Z. Dime, ¿dónde está el campo eléctrico? El campo eléctrico está en el eje Y, porque dice J. Este es el campo eléctrico.
La velocidad, acá, dirección de propagación. La onda se propaga en el eje X, pero contrario al signo. Contrario al signo significa, contrario al negativo es positivo. Aquí está la velocidad de la onda. Muy bien. Se propaga en el eje X. Ahora me falta el campo eléctrico, perdón, campo magnético. Para encontrar el sentido del campo magnético tengo que utilizar la regla de la mano derecha. Si tú haces girar así, hazlo girar, por favor. Si hacemos girar, eso significa que el campo magnético tiene que ser hacia arriba. Gíralo. Gíralo, por favor. Gira. Dilo. El sentido del campo magnético, la velocidad de la onda, es paralelo al producto E cruz B. No te olvides, ¿ya? La velocidad de la onda es paralelo al producto E cruz B. Vector de Pointillés. Muy bien. Entonces, eso es lo que estoy viendo, ¿eh? Entonces, el producto o la velocidad de la onda, la velocidad es paralelo ¿a quién? Es paralelo al producto E cruz B. No te olvides eso, ¿ya? Es paralelo al producto E cruz B. Sigamos. La velocidad es paralelo al producto vectorial E cruz B. Eso sí, no te olvides, ¿ya? Sigamos. Muy bien, vamos a contestar las preguntas. ¿El vector campo magnético está orientado a lo largo del eje coordenada menos z? No, no. Está orientado a lo largo del eje, para ese instante, está orientado hacia el eje más z, ¿no? Pero en sí, el campo magnético oscila a lo largo del eje z. ¿Sí? Está oscilando a lo largo del eje z. No menos z, sino debería decir a lo largo del eje z. Por lo tanto, la 1 es falso, ¿ya? ¿Qué dice la 2? La onda se propaga en un medio de índice de refracción. Oye, yo te pregunto, ¿cómo se calculaba la velocidad de la onda? La velocidad de la onda se calcula como Waka. Waka. ¿Quién me dice cuánto vale Waka? A ver, esto es W y esto es K, ¿no? ¿Cuánto sale la división de Waka? A ver, ayúdeme por favor. ¿Cuánto es? Calculadora, Waka, Waka, Waka. ¿Cuánto sale? 2,25. Divídalo. Pi se va. 450 entre 200 sería 2,25 por 10 a la 8. Dime, ¿esto es la velocidad de la luz? No. Pero la velocidad de la onda, en un medio, esta velocidad de la onda se calcula como C sobre ln, perdón, C sobre N. ¿Se acuerdan ustedes eso? C sobre N. No te olvides. Voy a reemplazar 2,25 o de frente, ¿no? Entonces de acá, N es igual a C sobre velocidad de la onda. Quiero que me ayudes, ¿eh? ¿Cuánto vale N? C, 3 por 10 a la 8. Velocidad de la onda en este medio, 2,25 por 10 a la 8. ¿Cuánto sale? Se va, ¿cuánto es 3 entre 2,25? A ver, ayúdeme, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es esto? 4 tercios, muy bien. 4 tercios. 4 tercios, ¿no? ¿Verdadero o falso? Falso. Y además tú sabes que el índice de refracción siempre es mayor que 1. Y 3/4 es menor que 1. Recontra falso. ¿Qué más? La onda, ¿qué dice la onda?
La longitud de onda cuando se propaga en el vacío es aproximadamente 13 milímetros. Si se propaga en el vacío, si se propaga en el vacío. Para esto yo tengo que hallar la frecuencia. Acá lo voy a poner. La frecuencia, el W es igual a 2pi por frecuencia. Esta es la tercera proposición, ¿no? Por si acaso. ¿Cuánto vale W? 400pi por 10 a la 8. 2pi por frecuencia. Se va y me queda que la frecuencia es 200 por 10 a la 8. Hertz. Ya tengo la frecuencia. Pero me piden el vacío. En el vacío. En el vacío. ¿Qué digo en el vacío? En el vacío la velocidad de la onda es c. Lambda por frecuencia. Velocidad de la onda. Velocidad de la onda. No te olvides, ¿eh? Estamos hablando del vacío, ¿no? La velocidad de la onda, ¿no? A ver, Ayuya, ¿cuánto sale ahí, por favor? C es 3 por 10 a la 8. Lambda y la frecuencia es 200 por 10 a la 8. 10 a la 8 se va, pasa a dividir y lambda sería 1,5 con el divide. ¿Cuánto sale, por favor? 15 milímetros, ¿verdad? Comente, por favor, 15 milímetros. Sería recontra falso, ¿verdad? Diga, y todas son falsas. Pues. Claro que la 1 debería decir maceta, ¿no? En el eje maceta debería decir. Todas son falsas, ¿ah? Ah, es 450pi. A ver. Hay chuñas. ¿Cuánto hemos copiado? 400, ¿no? Ah, 450. Chuñas, acá, ¿no? Entonces la frecuencia es 450, ¿no? Pi, ¿no es cierto? 450, ahí está. Ah, pasa a dividir y esto es 225. Y pi se va, 225 por 10 a la 8. Chuñas, acá todo cambia, pues. Todo cambia. 225, ¿no? Ya está. Pasa a dividir, le multiplico por 1000, ¿eh? Porque me piden en milímetros. ¿Cuánto es 3000 entre 225? Por favor, ayúdame. 13,3 milímetros. 13,3 milímetros. Aproximado. Aproximadamente, allá, sí sería verdadero, ¿no? Aproximadamente 13 milímetros, ¿sí? Comente, por favor, comente. Aproximadamente, dice, ¿no? ¿Sí? Ahí sí sería verdadero, ¿no? Aprox, dice, ¿cierto? Aprox. Muy bien. Ojo que si en la 1 nos hubieran dicho en el eje Z, ahí sí sería verdadero. ¿Qué dice la número 9? La 8 tú lo haces porque está directo. ¿Eh? Hacemos la 9 por acá. Problema 9. En la 9 dice, la frecuencia de la radiación visible es menor que la frecuencia de las microondas. A ver, voy a hablar del espectro. ¿Eh? Proposición número 1. Nos hablan de las frecuencias, del espectro. Ya, estas preguntas han venido en examen de admisión, ¿ya? Así que, mucho cuidado cuando hablamos de espectro, ¿ya? ¿Cómo lo vas a clasificar el espectro? De acuerdo a la frecuencia.
recuérdate, acá está la luz visible. Luz visible. Con esto vamos a jugar. Escúchame. ¿Qué dice? La frecuencia de la radiación visible es menor que las microondas. Acá están las ondas de radio, microondas, con la cual recibes la señal del televisor, o en este caso la señal de tu llamada por celular también, ¿no? Microondas. Yo te pregunto, acá están los infrarrojos. Pregunto, ¿quién tiene mayor frecuencia? El que tiene mayor frecuencia es la luz visible. Mayor frecuencia, la luz visible, que las microondas. ¿Acá qué dice? No, pues acá dice que la luz visible tiene menor frecuencia. Entonces digo acá, la frecuencia de la luz visible es mayor que la frecuencia de las microondas. Por lo tanto, sería falso, ¿no? ¿Qué dice la proposición número 2? La longitud de la onda de radio, perdón, ondas de rayos X. Sería verdadero, ¿ya? La longitud de onda de las ondas de rayos X están, pues, oscilando, podríamos decir así, entre un Armstrong, entre 0,1 a un Armstrong, más o menos, ¿no? Lo vamos a poner por aquí, ¿ya? La longitud de onda de los rayos X están relacionadas desde un Armstrong, ¿ya? 0,1 a un Armstrong, por ahí oscilan, ¿ya? Los rayos ultravioleta tienen una longitud de onda mayor que la infrarroja. Yo te pregunto, proposición número 3, esto sí es mucho cuidado, ¿eh? Vamos a ver la proposición 3. Por acá voy a colocar el espectro. Acá está la luz visible. Por acá está ultravioleta. Muy bien, ultravioleta. Y por acá infrarroja. A la derecha aumenta la frecuencia. A la izquierda disminuye, perdón, a la izquierda disminuye la frecuencia. Entonces acá pongo frecuencia aumenta. Si hablamos de longitud de onda aumenta. A la izquierda, la longitud de onda aumenta, ¿ya? ¿Qué dice acá? Los rayos ultravioletas tienen una longitud de onda mayor que la infrarroja, falso. La longitud de onda de la infrarroja es mayor que la longitud de onda de la ultravioleta. Nada más, ¿no? Entonces, esto sería falso. ¿Qué marcamos ahí? Falso, verdadero, falso, ¿no? 10. Con respecto a los siguientes enunciados, indique verdadero o falso según corresponda. La longitud de onda de la radiación ultravioleta es mayor que las ondas de TV, o sea, las ondas de radio. Mira lo que dice la 10. Proposición número 1. A ver, todos, por favor, ¿eh? Todos. Voy a colocar por acá el espectro, ¿ya? Pero me están hablando a mí de la onda ultravioleta. Por acá está ultravioleta. Onda de TV.
también está contemplada. Me hablan de la longitud de onda. A la izquierda aumenta la longitud de onda, lambda aumenta. ¿Qué significa esto? Que la longitud de onda de TV es mayor que la longitud de onda de la ultravioleta. Por lo tanto, esto sería ¿verdadero o falso? ¿Qué dice acá? Falso, ¿verdad? Está diciendo al revés, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué dice la proposición 2? El rango de la luz visible para el ojo humano está entre los 1500 y 2400 nanómetros. No. Ahora, proposición, vamos a hablar de aquí de la proposición número 12. El ojo humano. Cuando hablamos del ojo humano, hablamos de la sensibilidad de la vista. La vista no capta la radiación ultravioleta, pues tiene un rango, ¿no? Está contemplado entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros. ¿Qué es lo que visualiza nuestra vista? Empezamos en el color rojo. Podemos visualizar el color rojo. Mira la descomposición de la luz. Quiero que lo veas, ¿no? Acá está el rango de la rojo. Rojo, naranja, lo que visualizamos. El amarillo, por acá está el amarillo. Amarillo. Ahí está el amarillo. El verde. El azul. Y el violeta. Violeta. Es violeta, ¿eh? Bueno, este es el violeta. Rojo, naranja, amarillo, verde, el azul y el violeta. Sin embargo, nuestra vista tiene algo peculiar aquí. Y la peculiaridad es que la vista es sensible más al amarillo verdoso. ¿Ve? Mira cómo es la sensibilidad de la vista. Es mucho más sensible al amarillo verdoso. Por eso es que algunas publicidades se dan pues con colores amarillos, ¿no? Ya que el color amarillo es más llamativo, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque nuestra vista es sensible justamente al color amarillo verdoso. Color rojo no tanto, ¿no? Color azul tampoco, ¿no? Más al amarillo que a verdoso, ¿verdad? Ponex, muy bien. Pero está comprendido entre los 700 y 400 nanómetros, ¿no? ¿Sí? ¿Todos ahí? No 360, porque la luz, a ver, la luz abarca todo esto, ¿ya? Abarca desde 760 hasta 360, pero nuestra vista no agarra todo. De todo el rango de la luz, agarra una parte, ¿ven? ¿Ya? Entonces, todo el rango de la luz no logramos captar. Captamos dentro de los 400 a 700 nanómetros. Es una prox, ¿sí? Es una prox. ¿Está bien ahí? Entonces, la 1, el rango de luz visible para el ojo humano está entre los 1500 y 2400. No, pues, falso la 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La 2 sería falso, ¿ya? El color amarillo tiene mayor longitud de onda que el color azul. A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? El amarillo tiene mayor longitud de onda que el color azul. Para acá aumenta la longitud de onda. Lambda aumenta. La 2 sería falso, ¿no es cierto? ¿Qué dice la 3? Proposición número 3. Quiero que veas la longitud de onda. Si tú observas bien, comparado a la longitud de onda, el color amarillo, amarillo, azul.
longitud de onda del amarillo es mayor que la longitud de onda del azul, ¿verdad? Azul. Acá que dice, el color amarillo tiene mayor longitud, verdadero. Verdadero. Verdura. ¿Qué marcamos como respuesta entonces? Falso, falso, verdadero, ¿no? Muy bien. Chévere. Qué bacán. Entonces, hasta ahí hemos visto de la 1 a la 10. Usted resuelve la 11, la 12. Vamos a hablar a continuación de reflexión de la luz, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Hasta ahí hemos hablado de ondas electromagnéticas. ¿Qué resumimos con todo esto? Resumimos que las ondas electromagnéticas están conformadas por la oscilación de dos campos. Segundo, si nosotros queremos ver el espectro, vamos a hablar en el espectro de la clasificación de las ondas, de los tipos de ondas, de acuerdo a su frecuencia. Y tercero, la densidad de energía se calcula como medio de P elevado sobre mu sub 0 o también E sub 0 por campo elevado entre 2, ¿no? Pero ya tenemos cómo calcular esas dos ecuaciones, ¿no? Un ratito, por favor. Yo. Sí. Sí, llegó, digo. Ya, un ratito. Muy bien. Entonces, continuamos aquí, ¿eh? Continuamos. Vamos a hablar ahora sí de reflexión de la luz, ¿ya? Atiéndame, por favor, un ratito. Reflexión y refracción de la luz. Un rato, por favor. Continuamos, ¿eh? Dame un minutito. Una chiquita nomás, por favor. Mientras ustedes también van al baño, los servicios higiénicos, una rapidita, ¿ya? El medio se llama rayo reflejado. Rayo reflejado. Esto es el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Y estos angulitos, ¿cómo van a ser? Iguales. Si estos dos ángulos son iguales, quiere decir que este ángulo y este ángulo también son iguales. ¿Ve? Sigamos, pero parte de ese rayo se va al otro medio, ¿no? Cuando este rayo se va al otro medio, a este rayo de acá le voy a llamar algo. Este rayo se llama rayo refractado. Refractado, ¿ya? Acá le llamamos medio 1, que lo mide el índice de refracción, y acá el medio número 2, que lo mide también el índice de refracción. ¿Qué se cumple? Ley de Snell. Se cumple. ¿Qué dice Snell? Que N1 seno de teta va a ser igual a N2 seno de A. ¿Ya? Y ahí está la relación que se va a cumplir. Ahora, ¿cómo se calcula N1? Siendo el índice de refracción igual C sobre la velocidad. C es la velocidad de la luz y es de la velocidad en el medio 1. Velocidad en el medio 1. ¿Ah? ¿Sí? Velocidad en el medio. Aunque también puede ser C sobre V2, ¿no? Velocidad en el medio 2, ¿no? A ver, vamos a hablar entonces qué se cumple con respecto a las reflexiones, porque aquí hay algo interesante, bonito y bonito, ¿no? Mira lo que se va a cumplir. Si usted tiene, por ejemplo, acá, notas rápidas, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo,
superficies paralelas, un cristal de caras paralelas, no solamente uno, pueden haber dos cristales de caras paralelas. Eso no te olvides, ¿ya? Ahí está. Cristales de caras paralelas. Pueden haber dos, o de repente pueden haber tres cristales de caras paralelas. O más todavía. ¿Qué ocurre? Que si por acá incide un rayo, chan chan, pues se va a producir la refracción. Se produce la refracción por acá, se produce la refracción por acá, y se produce la refracción por acá, pues. Ahí está, ¿ve? Diferentes refracciones. Pero, acá viene lo bonito. Si él incide por acá, acá se va a ir, pues. ¿Y cuál es lo que se va a cumplir? Como lo son las caras paralelas, si él ingresa con ángulo θ, tiene que salir también con ángulo θ. ¿Listo? Pero esto solamente se cumple cuando las caras son, ¿qué? Caras paralelas, ¿ya? Entonces, cuando las caras son paralelas, ¿qué se cumple? Si ingresa con θ, debe salir con θ. ¿Estamos de acuerdo? Si ingresa con θ, también debe salir con θ. ¿Y qué más? Que él es paralelo a él, se supone, ¿no? Paralelo. Segundo, caso 2. Caso número 2. ¿Cuál es el caso 2? Mira por acá, ¿ve? ¿Qué ocurre cuando tengo, por ejemplo, un líquido acá? Y acá hay un medio 1 y acá hay un medio 2. Y por acá un rayo incidiendo de un medio 1 a un medio 2. No sé qué medio es. Le voy a colocar medio 1, medio 2. ¿Sí? Ya lo tenemos. El medio 1 hacia el medio número 2. Acá hay algo chévere, bonito, ¿eh? Escúchame por favor. Si N1 fuera mayor que N1, mayor que N2, mire lo que va a ocurrir. Acá viene algo chévere. Mira lo que ocurre. Si el medio 1 es mayor que 2, o sea, si va de mayor a menor medio, cuando el rayo va de mayor a menor, rayo va de mayor a menor índice. O sea que N1 mayor que N2. ¿Qué sucede? Cuando el rayo va de mayor a menor. El ángulo es lo contrario. El ángulo es lo contrario. Cuando el rayo va de mayor a menor índice, el ángulo es contrario. El ángulo es contrario. ¿Qué significa esto? Significa que el ángulo va de menor, entonces el ángulo va de menor a mayor. De menor a mayor. O sea, si acá hay un θ1 y acá hay un θ2, quiere decir que θ2 es mayor que θ1. ¿Me entendió? Comente, por favor. Cuando el ángulo va, cuando el rayo va de menor a mayor, no, en este caso mayor a menor. Cuando el rayo va de mayor a menor índice, el ángulo sucede lo contrario, va de menor a mayor. Comente, por favor. ¿Se entiende esa parte? Por la ley de Snell, ¿no? Si él es mayor que él, entonces este ángulo es mayor que el otro ángulo.
Pero yo quiero que recuerdes esto, ¿eh? Falta el caso 3 y el último caso, ¿no? Caso número 3. Y voy a ver si por ahí Gilner nos manda la pregunta de examen de admisión de San Marcos, que vino, 2 preguntas, ¿no?, de este tema. ¿Ya? De este último examen del viernes, no, del sábado y no. Medicina e ingeniería. A ver, vamos a hablar del último caso, ¿ya? El último caso. Y acá cerramos con eso, ¿no? Miren el de acá, por favor. Hemos visto cuando el rayo va de mayor a menor índice. Ahora va a ser al revés. El rayo va, pero al revés, ¿cómo sería? Rayo va de menor a mayor índice, ¿ah? O sea, va de menor a mayor. N1, N2. Entonces, en este caso, N2 es mayor que N1. Entonces, el ángulo será al revés. Si voy de menor a mayor, al revés, ¿cómo sería? De mayor a menor, ¿no? El rayo por acá, de mayor a menor, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Cuando el rayo va de menor a mayor índice, de menor a mayor, entonces el ángulo tiene que ser al revés, de mayor a menor. Quiere decir que si acá le damos teta 1, acá debe ser teta 2. El ángulo será de mayor a menor. Mayor a menor. Muy bien. O sea que teta 1 mayor que teta 2. Chévere. Comentarios, por favor. Comentarios, digan. Y un problemita para que ustedes puedan estar contentos y volvemos en la tarde. No te olvides, en la tarde hay que continuar. ¿Sí? Continuamos en la tarde, ¿ya? La pregunta número 13, ¿qué dice? A ver, ¿quién me resolvió la 13? Dice, cuando un rayo atraviesa una placa transparente rodeada por aire, mira, una placa transparente de caras paralelas. Cuando un rayo atraviesa una placa transparente rodeada, los rayos incidentes y emergentes, ¿son paralelos? Comente, por favor. ¿Son o no son paralelos? El rayo incidente y el rayo emergente. El rayo que incide y el rayo que emerge, que se va. Verdadero. Los rayos incidente, reflejado, refractado, ¿están contenidos en el mismo plano? Creo que lo hemos visto. El rayo incidente, muy bajito dicen. A ver, ¿qué dices? El rayo incidente, reflejado, refractado, ¿están contenidos en el mismo plano? Lo hemos visto también, ¿no? Con el experimento vimos de que los rayos están contenidos en el mismo plano, ¿verdad? Cuando un rayo incidente normalmente sobre la superficie de un medio, el refractado no cambia la velocidad. Espérate. Yo te pregunto, ¿qué ocurre cuando un rayo incide normalmente? Y se va al otro medio. Yo te pregunto, acá se está produciendo la refracción. ¿Qué es la refracción? Cuando un rayo va de un medio hacia otro medio. De un medio hacia otro medio. Pero cuando va hacia otro medio, la velocidad no cambia. ¿Qué dice? La máxima velocidad es la velocidad de la luz en el vacío o en el aire. Pero se reduce en un factor n. ¿De cuánto vale la velocidad acá? Pues c sobre n. ¿No cambia la velocidad o sí cambia? Sí cambia en un factor n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice acá? Cuando un rayo incidente sobre una superficie de un medio transparente
el rayo refractado. Él es el rayo refractado. No cambia de velocidad, sí cambia de velocidad. Hay un cambio. ¿Ya? Está cambiando. Sí hay una alteración en la velocidad. Sería falso, ¿verdad? ¿Qué marcamos? Verdadero, verdadero, falso. Bueno, ahí nos quedamos y volvemos a las 2, ¿ya? Volvemos a las 2. Nos vemos, jóvenes, cuídense. ¿Ya? ¿Parece? Y volvemos a las 2 de la tarde.